Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las especies endémicas. Queremos saber un poquito más acerca del tema. ¿Qué son principalmente, Ceci? Correcto, pues las especies endémicas son especies que solamente existen en alguna región del mundo. Claro que los animales no conocen fronteras ni que cambió de estado o de país, entonces son regiones. Por ejemplo, el ajolote que vive en los lagos ahí de Xochimilco de la Ciudad de México, Muy ese bien. es un ejemplo, por ejemplo. Claro, y nos podrías contar por qué es importante protegerlas, Ceci. Claro, pues imagínense, son especies que solamente viven ahí, solamente Claro, están en esa región. Entonces, esa es una parte, ¿no? Si los perdemos, son especímenes únicos, entonces claro. los tenemos que cuidar porque son los únicos que existen en el mundo. Y por otro lado, al cuidar alguna especie animal, no solo cuidamos a esa especie animal, cuidamos a todas las otras que son parte de su cadena, ya sea a quien se los coma o a quienes se come, y también cuidamos su ambiente, ¿no? Por ejemplo, si cuidamos a la vaquita marina, que está ahí en el Sí, Golfo de California, no solo estamos cuidando a la vaquita, estamos cuidando a los peces que se come, tal vez a los tiburones que se la comen, sí, y claro. estamos cuidando a todo su ecosistema. Totalmente. Y para que nos quede un poquito más claro qué son las especies endémicas, aparte del ajolote, ¿nos podrías dar algunos ejemplos, Ceci? Claro, pues está por ejemplo la vaquita marina. En México tenemos algunas especies de jaguar que también son endémicas y en otros países han pasado cosas muy curiosas en las que, por ejemplo, alguna isla ahí remota, solamente los pájaros evolucionaron para no volar. Entonces imagínense, tienen puros pájaros que no vuelan, pero son endémicos de ahí. Entonces en México esos son Correcto. algunos de los ejemplos y pues son ejemplos que conocemos mucho, ¿no? El ajolote, hay mucha actividad para tratar de cuidarlo, la vaquita marina, el lobo mexicano, entonces hay Sí. varios ejemplos. Oye, Ceci, y sobre todo para concientizarnos un poquito más acerca de este tema que a lo mejor desconocíamos, ¿por qué crees que es importante cuidar la biodiversidad y en qué contribuye con nuestra sociedad y nuestro ambiente las especies endémicas? Claro, pues nosotros siendo pues una especie que tiene como estos pensamientos un poquito a veces más allá, es un poquito también nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, cuidarlos, si son de nuestro país, pues se pueden volver parte de nuestra propia cultura, ¿no? Claro. Pensemos en el lobo mexicano o en el ajolote, que a muchos es Sí, fabuloso el ajolote, ¿no? Si es se le corta una hermoso. pierna, crece otra. Sí, Entonces, no. imagínense, hay que cuidar estas especies. Es muy importante, como les mencionaba, para la misma especie y su ecosistema, pero para nosotros como personas, pues se vuelven parte de nuestra cultura y los debemos de proteger sin duda. Así es, y como dices culturalmente, por ejemplo, el ajolote que también se ha hecho muy popular en estos últimos tiempos, es muy representativo de nuestro país. Mucha gente del extranjero cuando ve un ajolote se recuerda de nuestro país, de México, porque bueno, lo vemos por ahí luego hasta en billetes, ¿no? Y ya cuando nos toca ese, ya no queremos ni siquiera repartir el billetito del ajolote. Pero bueno, muchísimas gracias, Ceci, como siempre, por mostrarnos un poquito más acerca de estos temas tan importantes y sobre todo por concientizarnos a cuidar el medio ambiente.